Y nada, bueno, la siguiente cuestión sobre la que me gustaría adentrarme ya es en la propia batalla en sí, ¿no? En una vez que llega Rodrigo, Tarik le está esperando en esta posición ventajosa. Y yo lo que te quería preguntar es si bueno, esto no sé si se puede saber o no, Sí, pero ¿crees que Tarik tenía conocimiento de la traición que se iba a producir en el bando de Rodrigo o le sorprendió que dos tercios de su ejército de repente le abandonasen previo a la sí, batalla? sí. Las fuentes primarias nos dejan claro que Tarik va a, digamos que va a hacer una labor de inteligencia en el campo enemigo. Porque Rodrigo va a cometer, luego vamos a ver los errores de Rodrigo, que son muy curiosos. Uno de esos errores fue que durante 8 días se pasa escaramuceando con los musulmanes. Sí, combates singulares, pequeños tanteos, 8 días ejército frente a ejército. Cuando tú tienes, Rodrigo solo tenía dos ventajas. Una caballería muy poderosa, de excelente calidad. El enemigo no tiene caballería, ni buena ni mala. Primera gran ventaja. Segunda gran ventaja, el número. Doblo al enemigo en número, a grosso modo. Desaprovechan más ventajas haciendo dos cosas. Dando batalla donde el enemigo ha elegido darla. Luego veremos por qué Tarik justo ahí y no en otro sitio. Qué ventajas tácticas le daba el terreno a Tarik, ¿no? Es decir, acepta el lugar que le brinda el enemigo y luego, en vez de decir, bueno, pues vamos a lanzarnos, a no darle tiempo, vamos a presionar desde el minuto 1 que tenemos la ventaja numérica. No, no. 8 días tanteando, combates, tanteos, etcétera, pero sin batalla general. ¿Qué pasó, según las fuentes, durante esos 8 días? Que los descontentos del campo de Rodrigo, los capitaneados por los hermanos, no los hijos, como dirán posteriormente las fuentes más tardías, sino los hermanos, Opas y Siseberto, de Vitiza, que estaban en contra de Rodrigo, que habían tenido que plegarse a Rodrigo, pero que no lo seguían de buen grado, contactan con Tarik o Tarik con ellos, eso no queda claro, y llegan a un acuerdo. El día de la batalla general, las alas, que las vamos a capitanear nosotros, hacen defección. De manera que la superioridad numérica de Rodrigo se va al garete, claro. Si tú tienes 24.000 hombres y 16.000 se te van en el momento crucial, pues te quedas sin inferioridad. Claro, y ya a partir de ahí, que todo esto surge cuando ya están desplegados en el campo de batalla, imagino que bueno, no le tendría que costar mucho a los musulmanes vencer a Rodrigo, porque también sería un golpe para la moral de los, iba a decir de los cristianos, en vez de los, pero bueno, Sí, eh, sí, pues en este momento sí, eran sí, cristianos y 100%. ya me meto en el lenguaje ya posterior, pero que te quiero decir que debió de ser un golpe moral para los visigodos, completamente demoledor, en el que ya dicen: "Bueno, ¿y ya cómo afrontamos ya esta batalla?". Sí, y Creo que lo sin rodearon, embargo, ¿no? Y los lo mataron allí rodearon por dentro. completo. Ahora, si quieres, vemos la batalla en Sí. detalle, pero lo curioso, lo llamativo, lo épico, es que el centro del ejército visigodo, el que comandaba el rey, esos 8.000 hombres, esos aproximadamente 2.000 3.000 jinetes y 5.000 6.000 infantes, no dieron la batalla por perdida. La batalla fue durísima. De hecho, los árabes insisten en que estuvieron a punto de perderla y que la matanza duró 3 días y que todavía en el siglo X, te cuentan algunas fuentes de esa época del siglo X, el campo estaba señalado por miles de huesos humanos todavía. Es decir, no hubo una espantada. Es decir, las alas traicionan y abandonan, pero el centro combatió hasta el último hombre. De hecho, hasta el rey muere en la batalla. Es decir, la moral tuvo que ser espantoso el golpe, moralmente hablando, pero por alguna razón, por desesperación, por valor, por lo que sea, el centro peleó hasta el último hombre. Y una vez que derrotan a Rodrigo, ya aquí cambia todo porque no sé hasta qué punto Tarik esperaría esta victoria militar, que si bien ya se lo puso difícil un tercio del ejército, está claro que si hubiera estado el ejército completo luchando como luchó este tercio, pues difícilmente, ¿no? Se hubiese producido esta derrota. Y no sé, o sea, quiero decir, ante esta nueva visión que Tarik se encuentra, esta nueva situación en la que sale Sí. victorioso, para él debió de ser, bueno, complicado tomar la siguiente decisión de decir: "Bueno, ¿y ahora qué? No nos esperábamos esto". Yo lo comparo Se fíjate que estamos hablando de una fuerza muy pequeña, es decir, Tarik tiene consigo 13.000 hombres. Sabe ya, porque lleva varios meses saqueando el sur, que aquello es muy grande. Tiene informes buenos. El conde don Julián conocía bien la península ibérica. Es decir, sabe que se está enfrentando a un reino muy grande
muy poblado, muy sólido. Es decir, Tarik sabe que has derrotado al ejército visigodo, ahora sí que vemos en detalle la batalla, pero evidentemente tuvo que tener un arrojo bestial. Yo lo comparo con Hernán Cortés, es decir, es un hombre que al frente de una tropa muy pequeña se mete hasta el corazón de un reino. Ahora si quieres lo vemos en detalle, pero lo de Tarik es de épico total también, ¿no? Porque Tarik, como te he dicho, el 18 de julio, que es cuando empiezan, 18-19 de julio, que es cuando empiezan los enfrentamientos entre ambos ejércitos, no las tenía todas consigo. Porque, claro, Rodrigo viene de Córdoba, ha llegado a Medina Sidonia, que era la ciudad clave, ¿no? La que controlaba todas las rutas hacia el interior. Desde Medina Sidonia salía la calzada que iba a Sevilla y la otra calzada que te llevaba a Écija y Córdoba, ¿no? Ha dejado allí su impedimenta, ha bajado esos pocos kilómetros que ya lo separan del campo de batalla, ha colocado a su hueste, dándole la espalda a la laguna y a las marismas de la Janda. En ese momento, Tarik, que estaba en Torrejosa, que es un cerro que controla toda la región, que es digamos que es una posición fortísima, manda a desplegar su ejército en el llano que tiene debajo. En este momento, si quieres te cuento cómo se desplegaron los árabes, según Sí, sí, creemos, sí. ¿no? Puedes comentar la batalla perfectamente, sí, sí. Los musulmanes en esta época peleaban habitualmente desplegándose en una formación que se llamaba Hamish. Hamish tenía 3 grandes divisiones de infantería pesada, ¿no? El Cal, el centro, el corazón. Nosotros creemos que Tarik lo situó sobre un cerro al pie de Torrejosa, un cerro más pequeñito, en el llano, que se llama Alcachofa, Cerro de la Alcachofa. Bien, ahí situó su centro. Imaginaros un grupo de unos 1000 lanceros en 3 filas, sufú, filas, esas filas en orden cerrado, lanzas hacia adelante, escudos prietos, y esas filas se iban a relevar durante el combate, ¿no? A su derecha, buscando el llano, pero también poniendo su extremo en una loma que se llama la de la suya, es decir, para que no me flanqueen, apoyo mi extremo, mi flanco, ¿no? En las primeras pendientes de una loma, la loma de la suya, ¿no? Situaron en la división de la derecha, ¿no? La Mucadama. Perdón, la Mucadama, no, la Sujaila. Y luego a la izquierda, controlando el vado de la Almodóvar y llegando también hacia otras alturas, las de Facinas, una tercera división. Si ya tenemos 3 bloques, en bloques separados entre sí por unos 150 metros, bloques de infantes, 3 filas, cada uno de unos 1000 guerreros. Delante de esas formaciones de infantería de lanceros en orden cerrado, tú situabas una cosa que se llama Mucadama, que eran arqueros y honderos. Una pantalla de tiradores cuyo objetivo era que cuando el enemigo cargara, tú lo fueras desgastando con tus tiros de onda y con tus disparos de los arqueros árabes con arcos largos muy potentes, ¿no? Cuando el enemigo se acercaba, la Mucadama, esa pantalla de tiradores, retrocedía y se resguardaba entre las filas de los lanceros por esos pasillos que se abrían entre las 3 divisiones del Hamish. Y por último, había una 4ª división que se llamaba Zaca, de ahí la palabra española zaga, es decir, trasera, ¿no? En la retaguardia, que Tarik probablemente colocó al pie del cerro de Torrejosa, guardando la calzada que lo tenía que llevar a Algeciras si las cosas se ponían mal. La Zaca o Saga, ¿qué es lo que hacía? Era una fuerza de reserva. Estaba ahí, detrás, por si te flanqueaba el enemigo o para acudir en el momento decisivo o a alguno de los flancos o al centro a reforzarlo, ¿no? Esa era el despliegue de Tarik. 3 divisiones de infantería, Hamish en orden cerrado, una pantalla de tiradores, Mucadama delante, y la zaga en la retaguardia, pues a la espera de lo que pudiera pasar y guardando la retirada. Rodrigo le da la espalda a la laguna. Tiene 24.000 hombres consigo. Los sitúa en 3 haces, en tres grandes bloques, ¿no? Caballería al frente, que era como solían cargar los visigodos, la caballería, su mejor arma, caballería delantero, caballería pesada, y detrás la masa de infantería, bastante desorganizada, bastante mal armada, formada básicamente por campesinos y siervos muy mal armados y con poca experiencia militar. Bien, la manera de pelear habitualmente era estos 3 haces, estas 3 grandes divisiones, y se tenía que intentar rodear al enemigo, porque una carga frontal frente a una formación de infantería cerrada, ya sabes tú que no conduce a nada bueno, ¿verdad? Así que la clave era que tú pudieras rodear al enemigo, ¿no? Que pudieras flanquearlo, pudieras envolverlo con tu caballería. Problema, la posición de Tarik. Tarik tiene sus alas apoyadas en las alturas de la suya y en las alturas de Facinas, y su centro situado sobre el cerro de la Alcachofa. Y además controla el único vado del río,
importante que hay en el campo de batalla, el Almodóvar, ¿vale? Y además tiene cubierta la retaguardia porque tiene a su zaga colocada en una posición muy fuerte que custodia además la calzada que lleva a Algeciras. Es decir, la posición de Tarí es fortísima. ¿Y qué hace? Que si tú lanzas una carga, inevitablemente esa carga va a estar cada vez más limitada en su frente porque las alturas y el río te van limitando el frente de carga y te llevan directamente hacia las lanzas del Jamis de Tari, hacia los lanceros, que te van a esperar a pie firme, y nuestros oyentes, nuestros seguidores seguramente saben que si una infantería se mantiene firme, en orden cerrado, ninguna caballería ha logrado jamás romper a una infantería formada en orden cerrado. Jamás. Cuando la flanquea, cuando la envuelve, cuando rompe filas porque entra en pánico, entonces sí, la caballería le pasa por encima. Pero como el lancero se mantenga firme, escudo con escudo, eso no hay quien lo rompa. Y eso fue lo que le pasó a Rodrigo. El día de la batalla, después de 7 días de tanteos y de combates parciales, prepara a toda su hueste, da la orden de carga, su frente de carga se va estrechando, no hay posibilidad de envolver al enemigo porque está en una posición formidable, y en el momento decisivo del choque o durante el choque mismo, no lo sabemos, sus alas, dirigidas por Opas y Siseberto, hermanos de Bitiza, hacen defección, huyen, abandonan al rey. Ese es el momento de Tarik. Tarik, con su centro en el monte de la Alcachofa, da la orden. Sus Jamis, sus lanceros empiezan a cerrarse, empiezan a envolver a Rodrigo, el centro empieza a avanzar pendiente abajo de la Alcachofa. Si veis el mapa, veréis cómo inevitablemente eso te empuja hacia donde el río Almodóvar desemboca en la Janda junto con el arroyo o torrente Vico, que es un nombre muy llamativo porque es otro de los nombres que se le da al río de la batalla. Ahí se forma como una especie de embudo, y eso es lo que nos cuentan las fuentes árabes. Las fuentes árabes nos cuentan que al final los lanceros de Tarik envolvieron a los hombres de Rodrigo, ya disminuidos a un tercio de lo que fueron, acosados a lanzazos por esas formaciones de infantería musulmana, por los infantes ligeros bereberes y los lanceros árabes, encerrados entre el cauce del río y las primeras marismas de la Janda, a lanzazo vivo, metidos a media pierna ya probablemente en los últimos compases del combate en el lodo, de modo que al final la mayoría de ellos murieron. De hecho, según las fuentes árabes, no se encuentra el cuerpo de Rodrigo. Rodrigo muere en la batalla, la confusión era horrible, miles de cuerpos alanceados, medio enterrados en el barro. Lo que sí encuentran es su caballo, un espléndido tordo, medio enterrado en el barro, una de sus botas, y es lo único que queda de Rodrigo. No hay más, ¿no? Murió combatiendo junto con el centro de su ejército, que no huyó, sino que combatió hasta el final, ¿no? Y tú me decías, situación para Tarik. No se lo cree. Es que no se lo cree. Es que he vencido al rey, he dado muerte al rey. La cabeza, según una de las fuentes árabes, fue sí se encontró el cuerpo y se fue cortada. La mayoría de las fuentes dicen que no se encontró el cuerpo, ¿no? Pero fuera como fuera, tenía conciencia de que había derrotado al gran ejército real. Antes sí tenía un reino abierto, pero claro, tuvo que tener también muchas pérdidas en la batalla. Estamos hablando de que a lo mejor contaba con 10.000 hombres. ¿Te vas a meter en un reino de 630.000 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes? Pues allí que fue, porque Tarik es de esos generales que dicen, aquí lo que importa es golpear duro y la sorpresa. Tengo la sorpresa, nadie se esperaba esto, voy a golpear duro. Ese mismo día, el día después de la victoria, Tarik hace un movimiento de flanqueo y se planta en Medina Sidonia. Toma Medina Sidonia y continúa hacia Écija. En Écija se va a dar una segunda y durísima batalla, que Tarik va a volver a ganar. Y a partir de ahí es el fin. Córdoba es tomada, Córdoba es la capital de la Bética, es tomada por uno de los subordinados de Tarik, y el propio Tarik se va en dirección a Toledo. Estamos hablando del año 711, todo eso en 711. Que un ejército invasor se plante, si no en Toledo, que creo que no, sí en las cercanías de Toledo. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.